Estimados amigos de la comunidad SAGE, bienvenidos a la primera actividad de formación y crecimiento del año 2024. Queremos iniciar esta actividad, por supuesto, deseándoles un muy próspero año 2024, en el cual todas sus iniciativas sean concretadas en éxitos contundentes para sus organizaciones. En esta primera actividad conversaremos sobre las perspectivas económicas del año 2024. Para ello, en primera instancia, debemos tomar en cuenta el contexto global. ¿Qué nos depara efectivamente las grandes corrientes o los grandes acontecimientos que tienen lugar en la actividad económica a escala global? Y por supuesto, para ello, en primer lugar, es importante conocer cuáles son los principales países generadores de actividad económica, como podemos ver en la siguiente lámina. Podemos observar cómo 4 países, Estados Unidos, China, Alemania y Japón, concentran el 51% de la actividad económica mundial. Es decir, podemos ver la existencia de estos 4 grandes centros de poder económico. En el caso concreto de Estados Unidos, podemos observar cómo produce un poco más de la 1/4 parte de la actividad económica mundial. En el caso de China, genera un poco más de una 1/6 parte de la actividad económica mundial, 17,3%. Y Alemania y Japón pues contribuyen cada uno con un 4,3% y un 3,9% respectivamente a la actividad económica mundial. ¿Por qué es importante realizar esta distinción? Porque una primera información que va a ser de nuestro interés va a ser conocer cuál va a ser la evolución de estas 4 grandes economías durante el año 2024, como podremos observar en la siguiente lámina. Podemos apreciar con claridad que durante este año el motor del crecimiento económico mundial va a ser China, con un 4,2%. Podemos ver cómo su ritmo de crecimiento supera con creces el de las otras 3 grandes potencias económicas. Luego sigue los Estados Unidos con un 1,5%, posteriormente Japón con 1% y Alemania con un 0,9%. Es importante destacar que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, se espera en términos globales un crecimiento de la actividad económica de 2,9%. Entonces, como podemos ver, la única de estas 4 grandes economías que supera ese promedio global es la de China, y por eso podemos concluir que efectivamente esta va a ser la economía que va a ser la gran locomotora del crecimiento económico mundial. Ahora, entendiendo que efectivamente el crecimiento económico a escala global va a estar distribuido de manera asimétrica, también es importante que nosotros tratemos de ubicar cuáles van a ser esos países que efectivamente van a motorizar el crecimiento económico a escala global, como podemos ver en la siguiente lámina. Aquí podemos ver cómo, mientras que a escala global en promedio se espera un incremento de 2,9% de la actividad económica, los países emergentes, las economías emergentes en desarrollo van a crecer un 4%, mientras que la economía desarrollada apenas un 1,4%. Es decir, las economías emergentes en desarrollo casi van a triplicar en su tasa de crecimiento a las economías desarrolladas. Entonces aquí empieza una primera buena noticia para Venezuela, porque efectivamente Venezuela es una economía emergente y en desarrollo. Es decir, para Venezuela durante este año se van a abrir oportunidades de crecimiento que es importante que las organizaciones logren aprovechar. En este orden de ideas es clave entender que
este proceso o esta dinámica económica tiene lugar en el marco de un contexto sociopolítico desafiante, como podemos observar en la siguiente lámina. En concreto, en América Latina es posible observar dos grandes escenarios en relación al panorama político. El primer escenario lo llamamos ciudad resplandeciente, que fundamentalmente es denominado así como consecuencia o como resultado de la inspiración de las lecturas del Evangelio de San Mateo, en donde básicamente se plantea una sociedad en la cual todos los sectores se ven beneficiados por los avances tecnológicos que ha experimentado la humanidad en los últimos años y efectivamente la prosperidad llega a todos los hogares. El segundo escenario es el denominado Historia de dos ciudades, que básicamente toma como insumo, pues efectivamente, la obra literaria de Charles Dickens, que también efectivamente ha servido como inspiración fundamental para piezas oratorias en la retórica norteamericana, como por ejemplo el discurso realizado por el gobernador Mario Cuomo en el año 1984 en la Convención Demócrata. Y fundamentalmente, ¿en qué consiste este escenario? En que tenemos pues, un segmento de la sociedad que no logra aprovechar los beneficios tecnológicos, los avances tecnológicos que ha generado la humanidad en los últimos años, queda excluido de esos avances y efectivamente podemos apreciar importantes divergencias en los niveles de bienestar de los diversos segmentos de una sociedad. En este momento es el escenario predominante en América Latina. Ahora, ¿cuál es el reto de América Latina y el Caribe como región? Pues pasar de este escenario prevaleciente de la historia de dos ciudades al escenario de ciudad resplandeciente. Durante este año, de acuerdo a las cifras de los diversos organismos multilaterales, será posible avanzar en algunos pasos en esa dirección, como podremos ver en la siguiente lámina. En efecto, podemos ver cómo el crecimiento económico en América Latina y el Caribe va a ser de 1,9%. Es decir, podemos observar nuevamente cómo el crecimiento se distribuye de manera simétrica, desigual. Va a estar liderado por la región del Caribe, que va a crecer un 8,3%, luego México y Centroamérica con un 2,7% y América del Sur con un 1,4%. Es decir, unas sociedades van a avanzar más, van a tener más oportunidades de avance que otras. Ahora, para el caso venezolano, nos interesa sobremanera concentrarnos en las cifras o los pronósticos vinculados con América del Sur. En esta gráfica también cabe destacar que en el caso de América Latina y el Caribe, en el caso de la región caribeña, la economía que más va a crecer va a ser la de Guyana. Ahora, concentrándonos, como podemos observar en la siguiente lámina, en Sudamérica, podemos ver cómo efectivamente la economía venezolana va a ser la que es la que tiene mejor pronóstico de crecimiento. Y fundamentalmente ese mejor pronóstico en materia de crecimiento se basa pues, en nuestra riqueza energética, que efectivamente Venezuela tiene una amplia base de recursos energéticos, también en el aprovechamiento de los avances tecnológicos que está experimentando la humanidad. Venezuela cuenta con recursos humanos calificados que pueden efectivamente aprovechar de manera muy adecuada pues, estos avances tecnológicos y en los servicios conexos a estos dos grandes sectores de actividad económica. Ahora, para que Venezuela pueda aprovechar no solo durante este año, sino en los próximos años, con vigor,
efectivamente con mucha fuerza estos avances tecnológicos, es importante que nuestras organizaciones manejen y apliquen el concepto de economía colaborativa, como podemos observar en la siguiente lámina. ¿Y qué vamos a entender nosotros por economía colaborativa? Economía colaborativa es el conjunto de actividades que permite, mediante el uso de las plataformas digitales, el manejo óptimo de los activos de las organizaciones. Y esto implica que efectivamente las organizaciones deben tener como uno de sus propósitos el establecimiento de alianzas con otras organizaciones para efectos de lograr que los activos de cada una de ellas sea utilizada de manera óptima, logrando así efectivamente no solo el cumplimiento de los objetivos de cada organización, sino el incremento del nivel de bienestar de los integrantes de esas organizaciones y como consecuencia última de las sociedades en la cual efectivamente estas organizaciones se desenvuelven. Ahora, esto pasa por efectivamente realizar un gran ejercicio de innovación abierta. Esto implica que efectivamente va a tener lugar el intercambio de conocimiento entre las organizaciones. Ahora, para que esa gran práctica, ese gran ejercicio de innovación abierta tenga resultados, es clave que las organizaciones efectivamente atiendan inquietudes como las que vamos a presentar en la siguiente lámina. La primera inquietud: ¿cuál es la misión de la organización? Básicamente, ¿cuál es la pasión que mueve a los integrantes de la organización? Al tener efectivamente, al conocer efectivamente esta pasión, entonces, por supuesto, queda el reto de ajustar las áreas claves de funcionamiento de la organización para efectivamente alcanzar los objetivos que nos permitan seguir pues esta pasión que los individuos integrantes de la organización pues han declarado. ¿Y cuáles son esas áreas claves de la organización? La finanza, los clientes, los procesos y las capacidades. Entonces aquí fundamentalmente el punto clave es, bueno, para alcanzar esa ambición, para satisfacer esa pasión, ¿cuáles son los resultados que la organización debe alcanzar en relación a su finanzas, clientes, procesos y capacidades? Y por supuesto, ¿cuáles son las iniciativas que la organización debe tomar para llegar desde donde está hasta donde quiere ir? Y en ese conjunto de iniciativas es que efectivamente se debe marcar el proceso de innovación abierta que debe tener lugar en la sociedad. Por último, es clave entender que para que las personas puedan realizar su proyecto de vida, deben vivir bajo el signo de la esperanza. Y vivir bajo el signo de la esperanza significa tener un propósito elevado, ya que ese propósito elevado va a ser clave para que se puedan superar las adversidades, las contingencias. En el caso pues de las sociedades latinoamericanas y en particular de la sociedad venezolana, pues efectivamente pasar del escenario de la historia de dos ciudades al de la ciudad resplandeciente es un propósito muy elevado. Tenemos efectivamente los recursos, tenemos una dotación energética importante, tenemos a las personas con la disposición para aprender y utilizar los avances tecnológicos que ha experimentado la humanidad y en los últimos años, y como consecuencia de ello, la oportunidad de generar niveles de crecimiento vigorosos durante los próximos años para que efectivamente la sociedad pueda alcanzar mayores niveles de bienestar y en consecuencia
cada uno de los ciudadanos venezolanos pueda desarrollar su proyecto de vida en Venezuela. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta la próxima ocasión.